El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 2. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Señor, te damos gracias, te damos honor y reconocimiento y te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, en tu presencia, por concedernos, Señor, esta misericordia de estar delante de ti. Sé tú, Señor, hablándonos, edificándonos, trayendo palabras de vida, Señor, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para todos dice: también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Bien, aquí encontramos este relato y referencia que hace Lucas a el itinerario y movimientos que estaba nuestro Señor Jesús llevando a cabo. Dice que aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. O sea, al evangelista Lucas, que es uno de los evangelios más detallados de la historia de nuestro Señor, le fue comentado acerca de este hecho, o sea, de este rasgo en el ministerio del Señor Jesús, o sea, de este aspecto, ¿sí? en el ministerio del Señor Jesús. Lucas es un evangelista que ha batido en competencias como historiador a los historiadores romanos y judíos de toda la época que rodearon estos hechos. O sea, este Lucas resultó ser un historiador como muy pocos, ¿no? Con una capacidad de contextualizar al lector pues altísima, ¿no? Y digo esto porque una de las cosas que uno puede encontrar en el ambiente social y académico y en algunos aspectos, en algunos claustros, es señalar a Lucas como un testigo de oídas, no un testigo directo, y decir que por eso el Evangelio de Lucas pierde cierto peso o credibilidad. Pero resulta ser que Lucas, si bien él no fue testigo ocular de nuestro Señor Jesús y su ministerio, él sí hace un estudio, pero detalladísimo, ¿sí? Detalladísimo, tanto para escribir Lucas en sí mismo como para escribir Hechos de los Apóstoles, que también se le atribuye a esa pluma, digámoslo así, ¿sí? Tanto es así que corpulentos historiadores en diferentes siglos han encontrado en Lucas una superioridad como historiador respecto de los otros evangelistas, porque su capacidad para contextualizar y detallar cosas acerca del ministerio es impresionante. ¿A qué se debe eso? Pues no es otra cosa que Lucas hizo una tarea de investigación y de ordenación de los acontecimientos del ministerio de Jesús supremamente juiciosa. Eso lo encontramos en capítulo 1 de Hechos, ¿sí? Hablando acerca de que el escritor ya estaba en su segundo tratado. O sea, cuando escribe Hechos está haciendo su segundo tratado.
para una persona que parece ser importante para él y lo llama Teófilo. En Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, mire, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso que vemos en Lucas 8 hace parte de eso. Y mire que está haciendo una descripción de los rasgos del ministerio de nuestro Señor Jesús. Hasta el día en que fue recibido arriba. Ojo que quien está escribiendo esto es un médico, es una persona alcanzada por el ministerio del apóstol Pablo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Eso es, pero, mejor dicho, esa parte es central en el Evangelio. Porque aquí estamos frente a un concepto de resurrección y a una situación que, si usted la analiza, ahí es donde se mide su fe, digamos, ¿no? Y la mía también, por supuesto. Es decir, frente a eso, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. O sea, esos discípulos y apóstoles fueron indagados, consultados por Lucas. Y entonces, en ese sentido, Lucas se vuelve muy especial porque es muy diligente en recoger esas versiones de los hechos de todos los que sí vieron a Cristo vivo, con muchas pruebas indubitables. Eso es, o sea, esos primeros 3, 4, 5 capítulos de Hechos son una cosa, pero tremenda. Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a Teófilo? Mira, yo ya te escribí un tratado y ya hablé de esto, de todo lo que Jesús hizo, comenzó a hacer y enseñar, y de las pruebas indubitables que tenemos y todo eso. De tal manera que la iglesia del primer siglo ya tenía unas escrituras de registro histórico. Los evangelios comenzaron a rondar y a circular de mano en mano y de iglesia en iglesia entre aquellos que creían al Señor y que eran como la segunda ola de creyentes, ¿sí? Algunos de ellos tenían a gente que fue parte del ministerio del Señor Jesús y testigos oculares. Juan apacentaba unas personas, Pedro otras, Santiago el hermano del Señor otras, Pablo se fue a los gentiles, Felipe también fue ministro, y así, ¿sí? O sea, los evangelios son un registro histórico muy cercano a los acontecimientos. Y les comento aquí una parte que puede serles de mucha ayuda para fortalecer, pues, los conceptos que tenemos en fe, ¿no? Y es que no hay ningún hecho histórico de todos los hechos históricos que hacen parte de lo que creemos, ¿sí? Y que se toman por ciertos, que tenga tantos registros escritos tan cercanos a los eventos, ¿sí? Porque algunos dicen, no, es que el Evangelio de Lucas salió en el año 400. Es falso. Esto ya circulaba. Teófilo recibió un tratado de Lucas y Lucas conoció al apóstol Pablo, Pablo conoció al apóstol Pedro y Pedro conoció a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaba el tema, ahí estaba. En los primeros, digamos, 100 años del ministerio de los apóstoles, y estuvieron allí. Entonces ya comenzaban a circular. Ahora, ese es el segundo tratado, Hechos. En el primer tratado usted nada más basta con usted ir a Lucas 1 y usted va a encontrar un encabezado muy poderoso también, ¿sí? Lucas 1:1 dice: dedicatoria a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado. ¿Se da cuenta? Había una serie de registros históricos que más adelante llamaríamos evangelios, que ya estaban circulando entre la iglesia primitiva. Y esto ya va usted a ver qué tanto profundo tiene para nosotros, sentido, impacto, significado. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, porque eso es lo que hace un historiador, indaga a tal grado de detalle que pone en orden, porque no es solo decir que las cosas pasaron, sino que las cosas pasaron en cierto orden, ¿no? Y en eso Lucas es imbatible. Josefo le queda en pañales,
Tácito le queda en pañales. Todos esos de ahí, de los romanos, todos esos. Flavio, bueno, ese es el mismo Josefo. Hay otros muchos que nombres pues a uno se le escapan, pero le quedan, o sea, cuando un historiador de renombre los pesa, Lucas los descoloca de su prestigio, a todos esos de allá. Porque Lucas logra hacer algo que los demás también hicieron, pero con un grado de detalle mayor, que es poner en orden la historia, y ya habían tratado, o sea, esto es muy temprano. La fe cristiana, por eso es que es tan seria, por eso es que es tan trascendente, ¿sí? Por eso es que es tan homogénea, y vamos a ver algunas cosas hoy a raíz de lo de Lucas 8 que leímos, que dan cuenta y respaldan lo que estoy declarando. Entonces dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Qué maravilla, qué pluma tan espectacular esa, ¿sí? Tal como nos como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Sí? ¿Esto para qué les ofrezco yo? O sea, ¿qué siento yo? Para que usted no sea ese cristiano que, digamos, se deja convencer de una mentalidad mundana de que usted pues es un ilógico, un absurdo. No, así no funciona, ¿sí? O sea, la fe cristiana ha pasado la prueba del fuego, de la espada, de la persecución, ha pasado la prueba de la historicidad, ha pasado la prueba arqueológica, ha pasado la historia, incluso la prueba geológica y de muchos aspectos. O sea, no es una cosa tan... Y entonces usted me dice, ¿y para qué necesito yo fe? La fe no es para creer algo que te cuentan, ¿sí? Sin ningún fundamento ni base. La fe es para relacionarse con el Dios invisible que hace posible todas estas cosas escritas. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso sí son hechos que resaltan porque son sobrenaturales. Son hechos que cuando tú los lees, cosas como por ejemplo que Dios abrió el mar rojo, cosas que por ejemplo como que Jesús partió y multiplicó los alimentos, eso puede ser en algún momento que la mente adaptada a lo natural lo descarte, y ahí es donde no se puede permitir eso, o por lo menos la fe le da a uno la posibilidad de tomar eso y recibirlo, ¿sí? Bueno, entonces dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, mire eso qué poderoso, todas las cosas desde su origen, ¿se da cuenta quién es Lucas? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, diga la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. Porque de pronto, por ejemplo, hoy puede pasarnos algo similar a lo de Teófilo, que llegaba y ya estaba, por ejemplo, Teófilo se pudo haber encontrado con algo que era una incipiente forma de iglesia, pequeña, porque así eran las iglesias en ese entonces, de números pequeños, de sala de casa. Allí se encontraba, de pronto Teófilo llegó a esa iglesia y ya encontró un pastor, ya encontró a alguien que hablaba de la fe, ya hablaba de Jesucristo, ya hablaba de la Santa Cena, ya hablaba del perdón de pecados, del Evangelio, del juicio eterno, ya hablaba de todo eso. Entonces, unas son las cosas en las que somos instruidos, ¿sí? Y otra es la necesidad de que la gente conozca bien las cosas que luego respaldan toda una instrucción de vida. Porque hay que decir que obviamente los datos históricos presentes en los evangelios, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? En las cartas paulinas y todo eso, nos sirven para dar una instrucción a la gente de cómo vivir en la fe, en la verdad y todo eso. Pero a veces la gente dice, ¿y por qué entonces yo debo creer eso? Bueno, porque tan pronto como te sea posible conocer bien las cosas en las cuales has sido instruido.
Tú eres instruido cotidianamente, quienes asisten a la iglesia, como ustedes cotidianamente, con frecuencia, son instruidos en cosas como que Jesús resucitó, como que Jesús fue al cielo, como que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y también que nuestro Señor Jesucristo anunció que volvería y todo eso. Entonces son cosas del Evangelio que están allí, la instrucción. Luego nosotros, el tiempo nos sirve para ir conociendo bien, y por eso la Biblia es tan perfecta en su composición y su tejido temático y todo. Es increíble, ¿no? Para que conozcas bien, ese es el tema, para que conozcas tú bien las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Para qué? Para que el creyente, que es lo que, bendita sea mi roca, me ha pasado a mí, no esté cada vez más flojo, ¿sí?, sino cada vez más seguro. Independientemente, preste atención a esto, a lo que acontezca en su vida o en su contexto, ¿sí? Porque hoy el cristianismo es un movimiento. Es un movimiento donde vemos que la gente se mueve por emociones, se mueve por esperanzas, se mueve por ideales, y muchas de las cosas no las tienen claras, ¿sí? La iglesia se convierte entonces en un lugar donde el proselitismo es un afán, y eso hay que cuidar ese aspecto, y donde la iglesia se vuelve un lugar donde la gente y sus aspiraciones se vuelven lo más importante, y la iglesia se vuelve un lugar donde la gente que asiste o que en algún momento dice creer puede pasar de eso a despotricar de los más básicos argumentos de la fe cristiana. Por eso es que hay gente, y yo se los digo, que pues uno ha tenido la posibilidad como de estar más cerca de cierto balcón, de cierta perspectiva que le permite observar esto, que pasa a volverse al mundo, o a volverse a la vana manera de vivir, que es lo mismo, pues básicamente, ¿no? Vivir en el mundo, vivir mundanamente o vivir de forma vana, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué? ¿Sí? O es que Dios, ¿y qué pasó con Dios? Y yo ya ni sé si Cristo, ¿sí?, si Cristo vino, ya ni sé. Y entonces la persona se vuelve como ¿qué podríamos decir? Como un cristiano sin fundamentos, sin convicciones, sin ciencia, sin conocimiento, y llenísimo en reemplazo de todo eso, llenísimo de caprichos, afanes, competencias, qué sé yo, frustraciones, porque lo frustra que Dios no lo bendice como Él quisiera, o que sea así. Y entonces entramos en ese asunto, ¿sí? Ya se va dando cuenta usted qué nivel de Lucas. Ahora, esto es una pincelada de lo de Lucas. Lucas coge los eventos históricos y los enmarca en contextos geopolíticos con una exactitud como ninguno, ¿sí? Por eso dice cosas, por ejemplo, en el versículo 5 de Lucas 1:5, dice, hubo en los días de ¿quién? De Herodes. No es que es un personaje ficticio. El respaldo de la evidencia es que, por ejemplo, Herodes y su dinastía tienen no solamente documentos en su favor, sino arquitectura a su favor. Hoy en día, por ejemplo, Masada es un lugar donde está un palacio fortaleza de Herodes. Y ahí está, y hace parte de los lugares turísticos en Israel, y que grita desde sus paredes que su personaje central fue real. Entonces Herodes es una persona real con unas situaciones geopolíticas que se establecieron en sus tiempos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Es un detalle tremendo, de la clase de Abías. Su mujer era hija, y comienza él, ¿sí?, y comienza a irse por allí, ¿sí? Bueno, así usted puede leer Lucas, y si usted tiene un poquito de paciencia y lee cuidadosamente, se va a dar cuenta de el nivel de detalle que ofrece, y prácticamente se le puede estar volviendo hasta entretenido usted, porque uno con todos esos nombres, si uno es honesto, uno a veces como que lo abruman, ¿no?
Abías, Zacarías, una cosa, el Herodes, el Tretarca, el Felipe, hijo de Herodes, el uno, el otro, el que esto. Entonces uno dice no, y aparte son lugares que con los nombres que no estamos familiarizados, pero nunca lea la Biblia así, en estado como de pesadez o de embotamiento, no, pídale al Señor que le hable y tome desde este podría ser un buen punto de partida para que usted respete el libro que tiene en las manos. ¿Estamos de acuerdo? Que suma la verdad de la revelación de Dios para el hombre. Es increíble. Bueno, entonces me puedo alargar mucho haciendo estas anotaciones acerca de lo de Lucas, ¿sí? Pero aquí en el verso que citamos, en Lucas 8, 1 en adelante, habla un evento o una situación en el ministerio del Señor. Dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades también lo acompañaban. Esto es importantísimo, porque esto nos muestra la composición heterogénea de personas que tenía el ministerio de nuestro Señor y las diferentes participaciones en él, ¿sí? Y cómo es que se construye un ministerio legítimo para el Señor, ¿sí? Y cómo y por qué es que la gente sigue al Señor, ¿sí? Usted dirá, bueno, aquí habla de gente sanada, de espíritus malos, de una cosa. Sí, la verdad es que el cristianismo ha logrado sobrevivir porque el poder de Dios ha acompañado la predicación en un momento dado. Ese es el caso de ustedes. Sí, podría yo ser generalista y decir que todos, pero no, dejémoslo que en una buena proporción de ustedes han recibido una palabra que Dios ha respaldado con un poder para ciertas cosas o efectos, ¿sí? La han recibido. Los efectos son diversos, desde el hecho solamente de que les abra los ojos espiritualmente, lo que acontecía con el apóstol Pablo, hasta los más diversos de los efectos, incluyendo ese mismo que acabo de mencionar, como por ejemplo ser sanados de enfermedades, por ejemplo recibir una restauración en el hogar, recibir por ejemplo algún tipo de favor y de poder de Dios que le ayude en el manejo del carácter, ¿sí? O el milagro puede haber sido que la persona que creyó la palabra del Señor, que recibió la palabra del Señor, se aparta de un camino de vicios, por ejemplo, se aparta de un camino de tinieblas, y todo eso puede pasar, ¿sí? Entonces, ese es el cristianismo. El cristianismo siempre ha sido una palabra que pregonada ha ido acompañada del poder de Dios en la dosis y expresión que Él ha querido. Por eso es multiforme, ¿estamos de acuerdo? Mire que incluso en los ministerios donde puede haber cierto reproche de manejos y todo eso, el Señor puede, cuando hay delegación, o sea, Él funciona muy ordenadamente, ¿no? Dios, ¿no? O sea, Él funciona en la delegación. Por ejemplo, nosotros nos convertimos en un ministerio donde las cosas que, por ejemplo, aquí se ven no eran tan visibles. Orden, poder de Dios, una palabra nutrida, unas alabanzas ricas, o sea, un contenido de alabanza y de litúrgico rico y cargado de la vida de Dios. Eso es lo que tenemos en Salem hoy. Yo se los dejo ahí ese comentario porque nosotros a veces vivimos tan metidos en nuestro mundo que, claro, los parámetros de comparación están muy lejos de nosotros, entonces podemos decir cualquier cosa. Nosotros somos un ministerio donde el Señor se mueve, donde el Señor, su presencia se mueve, donde sus cantos son ricos, nutridos de la verdad, donde la palabra de Dios es especialísima y todo eso. Pero aún en los ministerios que carecen de eso, cuando Dios quiere y hay una persona de fe, usa esos ministerios para darle el inicio a la gente que va a conformar a sus creyentes y a su ministerio. O sea, ¿qué quiero decir? Todas las personas que acompañaban al Señor Jesús tenían algo que hacer y estaban haciendo algo, y todas las personas que acompañaban al Señor se habían convencido de algo
y ya se habían vuelto, como por decirlo así, pero sin la parte romántica, una familia de gente que lo que tenían en común era la fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el Señor, por eso es que nosotros tenemos que aprender a discernir entre el verdadero siervo y el que no lo es. Y eso, pues por supuesto, aplica a usted. ¿Por qué está sirviendo? ¿Por las cosas que ha sido instruido y que son ciertísimas? ¿O porque algún, de pronto, inescrupuloso e inexperto, neófito quizá en la enseñanza, le dijo, no, es que Dios te va, y es que tu potencial, y es que ven aquí, que es la iglesia, y esto es de gente que avanza y que prospera y todo, y ahí se diluye el asunto, ¿sí? Pues, ¿qué vemos en la gente? La gente, cuando no se ha convencido, es fría, pero no porque no hay Espíritu Santo, es simplemente fría. ¿Estamos de acuerdo? Es desconectada y no ofrece nada al ministerio del Señor. ¿Sí? Así hay gente. Aún en esta reunión y en las que tenemos en general. Y en todos los ministerios hay gente así. Sí. Lo que pasa es que hay lugares donde es como que tienen un terreno más abonado para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Gente que está en su egoísmo, en los delirios de su perverso corazón, en sus imaginaciones de su corazón y en sus propios caminos, y ahí están. ¿Sí? Pero esa gente no se comprometen con la verdad. Ni siquiera acompañan a quien la predica. ¿Estamos de acuerdo? No tienen en ninguna estima este tema de la identidad como cristianos. Y ahí está en un problema. La gente verdadera del Señor pasa de recibir la palabra y el poder de Dios a entrar a sumar fuerzas para los desarrollos ministeriales que tengan que ver con el cristianismo. Sí, y esto quiero que usted lo tenga claro. ¿Por qué? Porque dice aquí que él iba de ciudad en ciudad a todos los pueblos y aldeas, y dice, y algunas mujeres le acompañaban, además de los 12, algunas mujeres, y aquí dice la palabra, muchas, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, por ejemplo, lo acompañaba, María Magdalena. Dice la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, los ministerios se conforman con gente incluso de la que podemos incluso hasta saber el pasado de la gente. Mire, esta persona era, ramera, o esta persona era viciosa, o esta persona era iracunda, o esta persona era una persona adinerada o es una persona adinerada. Esta persona trabaja en tal sitio, esta persona trabaja en tal otro sitio, ¿sí? Y entonces resulta que aquí, por ejemplo, hay gente que trabaja en los comercios, que si en Bomboná, que si otros en las notarías, otros en las empresas, otros como promotores de algún cierto producto, otros en la parte pública, pero eso no quita que somos discípulos del Señor y tenemos que entender por qué lo hacemos, qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos vincula a eso, ¿sí? Y usted me dice, pero pruébeme eso. Bueno, para eso estamos. Dice, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? Pero no se queda ahí. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, dice. Mire el grado de detalle. Es como que si dijéramos, no, que si la esposa del concejal tal, o que si dijéramos, no, que la esposa del gerente del banco yo no sé qué, ¿sí? Algo así, en términos generales, ¿sí? Al final la iglesia, mis hermanos, cuando Dios está ministrando su palabra de vida y es un organismo vivo, va a ir recogiendo a los pececitos en la red que han de ser salvos, y los coge de la élite y los coge digamos, de una condición, como podríamos decir, de plebeyos, los coge de los encumbrados y los coge también de los que pues están en condición de calle, también puede ser. Fíjense que pues hoy no llegó, ¿no? Pero ahora los martes ha estado llegando aquí un joven pues ya mayorcito, que huele muy mal, ¿sí?
quienes de pronto ustedes no saben, pero él es Darío Muñoz. Darío Muñoz, cuando yo era niño, cuando yo tenía 7 añitos, 8, 9, y desde allí yo lo conozco, porque él llegó a la iglesia así. Su vida ha tenido una característica, y es que él tiene su situación especial en su condición cognitiva, ¿sí? Su hermano tiene algo parecido, pero su hermano no ha creído el evangelio nunca. Sin embargo, aquí estuvo un par de cultos, pero el otro le brillan los ojos con la palabra, ¿sí? Cuando él venga, ¿sí?, quien le toque estar al lado de él, súfralo pacientemente. Sí. Sí. Porque huele, hijo, pero que te digo, sí, terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tuvo papá, no tuvo mamá, toda su vida ha estado casi en condición de calle, tiene su situación que lo hace especial, que él pues no sabe leer, no sabe escribir. De hecho, la iglesia le asignó una profesora para enseñarle. Esa profesora yo conocí su nombre, y él iba con nosotros a la clase de niños, y todos los niños, ya ahí está el Darío Muñoz, lejos, ¿sí? Pero les voy a decir algo. Él no se puede, o sea, él no puede ser como usted, ¿sí? Que viene todo pulcrecito, ¿sí? Él danza, él no puede proyectarse hacia predicar, él no puede proyectarse a servir en un grupo de intercesión. Sin embargo, lo intentó. Hasta una vez me lo encontré antes en la iglesia. Ustedes de pronto no son tan antiguos, ¿sí? Pero yo, como estoy desde las bases, yo sí sé. Entonces, antes habían la iglesia contrataba a un profesor y decían, ¿quién quiere aprender guitarra? Decía. Y eso eran 30, 40 personas que se apuntaban y hacían grupos de 5, de 7 personas. Y un día llegó el Darío allá, hermano, que aprender guitarra. Y estábamos todos con la guitarra y el profesor allí. Y llegó, y obviamente lo intentó, pero él siempre se mete ahí donde encuentra una iglesia de Salem y la discierne. Y hemos llegado a la conclusión de que él es salvo, que él ha cogido lo necesario de la fe. En las dificultades de su condición, él ha creído eso. ¿Estamos de acuerdo? Un día dejará de oler mal, será sanado por completo y pasará la vida eterna con Cristo nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ustedes de pronto dicen, pero es que el pastor lo deja. No, por ejemplo, si me viene a mí un borracho maloliente aquí y me viene a hacer ruido y yo es primera vez que lo veo, le digo chao. Y les digo a los sugieres, párense duros, porque hay unitos que son como, mejor dicho, que más miedo da mi esposa, ¿sí? Y mi esposa es una madre, usted sabe, ¿no? Sí, yo sí doy miedo. Yo sí doy miedo, ¿estamos de acuerdo? El pastor da miedo, no le pregunto nada y todo eso. Pero mi esposa es un pan de azúcar, como se dice, ¿sí? Y mi esposa pone cara y no va a ser respetar. Y hay algunos sugieres así que no se dan ni cuenta, hermano. El que le caiga el guante, pues que se lo chante, ¿no? Sí, bueno. El caso es pero a Darío me lo dejan quieto, ¿sí? Y siempre viene a que ore por él y me dice, yo toma aire. Y digo, Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Y nos vemos en el cielo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más se puede? ¿Estamos de acuerdo? Pero es una persona que, hermano, él desde su condición ha perseverado más que muchos y viene a la congregación, ¿estamos de acuerdo? Y su trabajo es pasarse toda la vida patoneando, callejeando, vendiendo sus confiticos y todo eso, y de eso vive, ¿sí? Hasta ahí le da. Él no va a ganarse una beca, ni él tampoco va a ser de un diezmo grande, que si acaso, tal vez ni diezma, y si no pasa nada, porque la salvación no tiene que ver con el diezmo, ¿estamos de acuerdo? Ahí, ¿sí? Pero entonces la iglesia la conforma así, gente así, y también gente de todos los niveles, gente que es una enredada mental, parece insanos.
Sí, perdóneme que le diga y con el debido respeto. Algunos parecen sanos, algunas, por ejemplo, con el debido respeto, mujeres, y mejor cierro los ojos, ¿sí? Parecen equilibradas, pero sí, todavía no los abro, ¿sí? Pero son un tema complicado, ¿sí? Están mejor dicho, a 20 centímetros de la esquizofrenia, así, ¿sí? O del trastorno de personalidad. Son orgullosísimas y hacen shows y hacen una cosa y la otra y son envidiosas y una cosa. Y también hay hombres así, ¿sí? Y en nuestro ministerio hay gente, por ejemplo, que trabaja en el área de una mente, oiga, ¿sí? Hay gente que escucha esta palabra de una mente, ¿sí? Que yo por lo menos, yo sí me considero más bien promedio, ¿sí? Les guardo todo el respeto. Farmacéuticos, químicos, ingenieros civiles, ingenieros de estructuras, ¿sí? Especialistas en diferentes áreas de la medicina, en diferentes áreas del derecho, en diferentes áreas del asunto. Son increíbles. Algunas de esas personas, yo tengo esa perspectiva, son encumbradísimas, ganan muy bien y van a la iglesia, ¿sí? Obvio, que les vaya bien no significa que la condición humana no está. La condición humana está. Esas personas han sufrido. Esas personas han sentido lo que es vivir en este valle de lágrimas que es la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Hay otros que vienen, por ejemplo, de las áreas públicas, ¿sí? Y así, hay una persona, por ejemplo, contratista de obras civiles en cierto país, o mejor dicho, unos contratos, pero millonarios, que no le caben a uno en la calculadora, ¿sí? Y se sienta a escuchar la palabra porque la palabra del Señor es respetable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿usted qué? A ver, ¿qué le pide a la iglesia? ¿Usted? ¿Qué le pide a la iglesia? Sí, porque el creyente verdadero no le pide a la iglesia nada, porque Él es la iglesia, hace parte de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Sí. La iglesia verdadera se fundamenta sobre las cosas que han sido ciertísimas entre los apóstoles, registradas en la palabra de Dios y no son predicadas. ¿Sí? Quien crea eso puede llamarse miembro de la iglesia. ¿Sí? Y que crea eso a pesar de todo lo que ve y a pesar de lo que le ha ido bien o lo que le ha ido mal. Pues en este caso, María Magdalena diría, no, es que yo... Imagínese esto. Porque a Magdalena ha sido una figura casi que asociada con la melancolía y el llanto, ¿no? Dicen, llora como una Magdalena, dicen, ¿no? Y en la Biblia no dice que ella mantuviera llorando. Bueno, básicamente, si nos referimos a esta que rompió el perfume, podría ser, ¿sí? Pero el caso es que, a ver, ¿por qué Juana está ahí? ¿Sí? ¿Y Juana será que se la pasaba llorando? No, Señor. Juana era una convencida de la palabra del Señor y del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y le decía al esposo, chusa, ven. ¿Sí? Qué nombre tan, ¿no? Te pido permiso, lo que pasa es que nuestro Señor va a pasar por Capernaum, yo quisiera llevarle esto, puedo, a esto, una cosa así. Y tiene que hacer malabares entre su esposo, intendente de Herodes, y el ministerio del Señor Jesús. Oiga, qué poderoso es su hermano, ¿sí? Tiene que hacer malabar. Ella no está diciendo, no, a mí démen que yo soy. No. El verdadero creyente encuentra su lugar y desde su posición y posibilidad se inserta y trabaja en la visión de propagar algo que él cree verdad. Porque si usted no lo cree verdad, ni dance. Si usted no cree verdad, que esto es verdad, usted ni ore, ¿sí? Si usted no cree que esto es verdad, ni nada no haga aquí. ¿Estamos de acuerdo? Miren, para poner esas palabras allí que lo hacen en un servicio, a mí me parece importante porque pues les proyectan ahí las palabras que uno está citando, ¿sí? Tiene uno que creer y ser diestro en las palabras, ¿sí? Tiene que ser un buen buscador de los versos y tiene que creerlos, ¿sí? Yo cuando predico, y eso es algo que Dios ha logrado en mí, no sé si lo notan, pero yo estoy convencido, yo me emociono, ¿sí? O sea, yo estoy feliz de poderlo expresar,
¿sí? Feliz, ¿por qué? Porque para mí no es una cosa de altos y bajos. Y obvio que Dios me ha bendecido. Yo he sido un milagro de Dios, mi familia y yo, ¿sí? Hemos sido un milagro de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero otra cosa es, mi vinculación ya pasa de lo emocional a lo de fe, a lo racional y a lo intelectual, a las convicciones, a los argumentos. Ahí va ese asunto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, diga, y otras muchas. El ministerio del Señor entonces tenía una composición heterogénea, hombres en su rol, ¿sí? Y mujeres, ¿sí? Que es las únicas dos posibilidades antes de que alguien diga algo, pues, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Hombres y mujeres, ahí, ¿sí? Lleno de gente que cree, ¿sí? Algunos se adelantaban y tomaban un aposento. Algunos otros pagaban esos gastos. El ministerio del Señor Jesús tenía recursos por cuenta de estas mujeres, ¿sí? Tenía recursos. Mire lo que dice. Y otras muchas que le servían de sus bienes, ¿sí? Que es algo más que diezmar. ¿Estamos de acuerdo? Este asunto es un patrocinio sobre una obra. Pues a tal nivel de convicción hay que llegar. ¿A todos se los pide Dios? No, porque si a Pedro no cogía un pez en toda la noche y Dios lo llamó y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, déjame las redes por ahí tiradas, que ya no vas a pescar más, pues no le pedía nada, ¿sí? Pero hay otras personas que tienen una condición, que si lo entienden bien, porque aquí no se trata de dar por dar, ni dar para demandar nada, ¿sí? Si entienden bien, tienen que hacer parte de la iglesia. Y por eso, miren, músicos, aquí el tema es que usted puede aprender música, desarrollarse, y si viene músico también, y puede entrar, pero tiene que pasar por la puertecita de la verdad y de haber creído, porque si no, váyase a tocar al mundo, que eso es bastante más entretenido, ¿sí? Váyase, ¿sí? Porque hay gente así, hay gente que se pasa toda la vida en la iglesia porque le gusta la música. Hay otras que se pasan toda la vida en la iglesia sin ser arrepentidas, danzando porque les gusta la danza. Y hay otros que se pasan toda la vida en la iglesia pensando quién sabe qué cosa. Y no son verdaderos creyentes. Por eso es que ustedes algunos ya vienen solos. Y así tiene que ser. Pero no sea tan duro, pastor. Así tiene que ser. ¿Sí? Así tiene que ser la cosa. Pues que la iglesia es muy pequeñita. Así tiene que ser. ¿Sí? Y cualquiera dirá, no, pero es que la idea es impactar. Espera un momento. ¿Qué clase de impacto busca la iglesia de hoy? Entretenimiento. Bendita sea mi roca, eso nosotros no hemos caído en eso. ¿Sí? Es diferente, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, se nos hicieron las 8 y se me pasó decir algo que considero importante. Ojalá podamos desarrollarlo más adelante. Vamos a orar.